Cordial saludo. En este video se presentará y explicará una propuesta educativa a partir del uso de tecnologías para el aprendizaje ubicuo. Desde este paradigma se plantea el diseño de un ambiente virtual de aprendizaje al cual el estudiante accederá desde cualquier dispositivo tecnológico en cualquier momento y lugar. El título de esta propuesta es Violencia y barbarie en Colombia, ¿qué nos pasó? Está dirigida a estudiantes de grado décimo de la institución educativa departamental Rufino Cuervo del municipio de Chocontá, en Cundinamarca. Esta es una institución de carácter estatal o público que atiende niños, niñas y adolescentes entre los 5 y los 17 años. Este municipio tiene varios puntos de acceso a Internet de manera gratuita, los cuales se garantizan en el punto Vive Digital, las instituciones educativas y otros puntos de libre conexión administrados por la alcaldía municipal, como el parque principal, la biblioteca, la Casa de la Cultura y el polideportivo. El propósito de este curso es formar a los jóvenes colombianos como ciudadanos sensibles, críticos y participativos que aporten a la construcción colectiva de una sociedad verdaderamente democrática, en la que se respeten y garanticen los derechos humanos de todos y todas. Como es bien sabido, Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, en donde se violan constantemente los derechos humanos. Además, se caracteriza por haber vivido uno de los conflictos más largos y sangrientos de la historia contemporánea de la humanidad. En esa medida, es importante que los y las estudiantes identifiquen, conozcan y analicen las causas, los intereses políticos, las consecuencias y las características de hechos y sucesos que han marcado la historia de nuestro país, con el fin de deconstruir narrativas y discursos hegemónicos de nuestra realidad y nuestra historia. Participar en la construcción de una sociedad justa y equitativa implica comprender el fenómeno de la violencia en Colombia, sensibilizarse frente al sufrimiento de las víctimas para así transformar las condiciones adversas que limitan la dignidad humana. Se establecieron dos tipos de competencias, las competencias generales y las competencias específicas. Las primeras son analizar y comprender el impacto en la construcción de la sociedad colombiana de hechos políticos y sociales acaecidos a mediados del siglo XX en Colombia, como la violencia iniciada en los años 50. Asumir una postura crítica frente a hechos y situaciones que vulneran y violentan la vida, la dignidad y los derechos humanos. Entre las competencias específicas se encuentran 4: identificar las causas y actores y consecuencias de la violencia bipartidista en Colombia, ubicar los territorios en los que se desarrolló la violencia en el país, identificar las características del surgimiento y consolidación del movimiento guerrillero y el paramilitarismo en Colombia, y por último, manifestar y expresar una postura crítica frente a la violencia estatal de los grupos armados ilegales y la vulneración de los derechos humanos en Colombia. La estructura y las unidades temáticas planteadas son las siguientes. Se establecieron 4 unidades temáticas. La primera, partidos y tendencias políticas y tradicionales en Colombia. La segunda, los territorios de la violencia. La tercera, los actores de la violencia. La cuarta, las víctimas de la violencia y el desplazamiento forzado. Cada una de estas unidades temáticas corresponde a una de las 4 competencias específicas establecidas y los contenidos temáticos que se deben abordar en cada una de ellas. Esta estructura temática es lineal y los estudiantes deben desarrollarla o acceder a las mismas en el orden establecido. Sin embargo, al terminar cada temática puede volver a la misma o a las anteriores cuando lo requiera. Los contenidos didácticos se plantea que los estudiantes revisen los contenidos y estructuren su aprendizaje por medio de videos explicativos de YouTube, artículos, documentales y podcasts del Centro de Memoria Histórica. Serán también encuentros sincrónicos y debe desarrollar actividades de EducaPlay como video quiz, mapas interactivos, ejercicios de relación de columnas y la participación en un foro mediante un producto audiovisual. Teniendo en cuenta la estructura temática y las competencias que los estudiantes deben desarrollar, se plantea que el curso tendrá una duración de 12 semanas, es decir, un periodo académico. Estas unidades temáticas se sugiere abordarlas de la siguiente manera.
La unidad 1 se desarrollará en la semana 1 a la 3, la unidad 2 de la semana 4 a la 5, la unidad 3 de la semana 6 a la 9 y la unidad 4 de la semana 10 a la 12. La validación de la trascendencia se hará a través del monitoreo al acceso de la plataforma por parte de los estudiantes y a los recursos que allí están. Así, también se evaluará la participación en el foro, la realización de las actividades y la lectura de la realimentación y las observaciones que se le realizarán a cada actividad que realice el estudiante. Se harán encuentros sincrónicos y el uso de la plataforma virtual. El ambiente de aprendizaje se sugiere generarlo en la plataforma Moodle, ya que esta es gratuita y de fácil acceso para los estudiantes. Además, teniendo en cuenta que se puede acceder a ella desde un teléfono celular, tablet o computador. Se propone que para ambientar el curso, inicialmente se tome la imagen de una obra de Fernando Botero que se llama La masacre en Colombia. En la primera pantalla estarán organizados el video de presentación en el cual se le socializará al estudiante las unidades temáticas, el propósito del curso, el calendario de actividades y pues todo lo concerniente a la estructura del curso. En esta primera pantalla aparecerá un calendario de actividades, un icono para que el estudiante consulte sus calificaciones y otro icono para que acceda a los encuentros sincrónicos. También tendrá en esta primera pantalla el acceso a cada una de las 4 unidades. Luego el estudiante dará clic en cada una de esas unidades y se abrirá una segunda pantalla en la que tendrá acceso a los recursos y a cada una de las actividades. Para la primera unidad se planteó un recurso explicativo sobre la violencia bipartidista en Colombia y luego el estudiante tendrá que desarrollar una actividad de EducaPlay, que es un video quiz, en la cual deberá analizar y responder preguntas relacionadas con las características de esa violencia o de esas tendencias políticas que se dieron en la mitad del siglo XX y que fueron el sustento político, el sustrato político para ese conflicto que se desarrolló desde los años 50 y que todavía infortunadamente tiene lugar actualmente en nuestro país. La segunda unidad o el segundo acceso, que como ya se mencionó se abrirá en una segunda pantalla, es la unidad número 2, los territorios de la violencia. Para esta unidad se planteó un recurso que es un video sobre el conflicto armado prolongado y cambiante que ha existido en nuestro país y el estudiante debe desarrollar una actividad que es un mapa interactivo. Lo que se pretende en esta actividad es que el estudiante ubique los territorios en los que se ha desarrollado la violencia en el país, los territorios más golpeados por este fenómeno. En la tercera unidad, los actores de la violencia, se plantearon 2 recursos. El primero de ellos es un artículo de la revista Credencial que habla sobre el origen de la guerrilla liberal, de las guerrillas liberales, a partir de 1949 hasta 1953. Y el segundo recurso es un video que habla sobre el conflicto armado y sus actores. En esta actividad, planteada aquí como ejercicio de completar los actores de la violencia, el estudiante deberá identificar las características del movimiento y el surgimiento del movimiento guerrillero, el paramilitarismo en Colombia. La cuarta y última unidad, titulada Las víctimas de la violencia y el desplazamiento, para esta unidad se plantearon 3 recursos. El primero de ellos es un podcast que aparece en el Centro de Memoria Histórica, se titula Las voces del Salado. El segundo recurso es un documental que también es sobre la masacre del Salado, que se llama Rostro de una masacre. Y el tercer recurso es un documental producido por el periodista Holman Morris que se llama Documental Impunity. En estos 3 recursos se plantea pues todos los sucesos ocurridos y desarrollados durante el proceso de violencia que después
devino o derivó en lo que se conoció como el conflicto armado, que termina oficialmente con el proceso de paz firmado en La Habana, pero pues que todos sabemos que continúa hasta el día de hoy. La actividad que tienen que hacer los estudiantes en esta unidad es la participación con un producto audiovisual en un foro. En este video, los estudiantes deben manifestar y expresar una postura crítica frente a la violencia estatal y de los grupos armados ilegales. Para esa actividad se plantean 2 preguntas que tiene que realizar el estudiante y las que tiene que responder de manera argumentada en este audiovisual o en este producto. Esas preguntas son: ¿considera que las víctimas del desplazamiento forzado, asesinatos selectivos, masacres y violaciones han sido reparadas por el Estado y la sociedad? ¿Por qué? La segunda pregunta: ¿piensa que la violencia sufrida por gran parte de la población colombiana en el siglo XX es cosa del pasado y que el país actualmente se respeta la dignidad y los derechos humanos? ¿Por qué? Aparte de contestar estas preguntas de manera argumentada, teniendo en cuenta pues todos los contenidos y todos los desarrollos que ya se han realizado en las unidades anteriores, el estudiante deberá comentar los videos o los productos audiovisuales de sus compañeros, ya sea para refutar o para estar de acuerdo, evidentemente desglosando los argumentos correspondientes. Tenemos aquí la referencia a los textos que se utilizaron como base. Muchas gracias.